y porque es parte del pacto de honestidad que tenemos con ustedes. Esta noticia en realidad no es de hoy, sino que ya tiene varios días y en realidad varios años. Es un conflicto que se está dando en Cachi, en esa localidad tan hermosa que tenemos en Salta. Esa localidad que en el año 1949 fue liberada por el general Perón, porque aunque usted no lo crea, eso pertenecía a una finca privada, todo el pueblo, y de alguna manera todos los ciudadanos que vivían ahí de manera milenaria, ancestral, vivían en el territorio que supuestamente era parte de las posesiones de algunos terratenientes. Perón desprivatizó, o estatizó, mejor dicho, el pueblo de Cachi en 1949, devolviéndole la dignidad y la posesión de su tierra a muchos de sus habitantes. Pero Cachi, a partir de entonces, tampoco ha logrado zanjar todos los debates y los conflictos acerca de quiénes son los dueños o no de esas tierras. Y particularmente el viernes tuvo un episodio bastante lamentable. Nos ha llegado a muchos periodistas información y videos en los que se vio un desalojo bastante desagradable, bastante triste. Siempre es muy triste ver un desalojo. Pero en el caso de Cachi, desalojaron a una comunidad que está viviendo, que tiene su vida, no de ahora, de hace años, de hace varias generaciones, en la zona de Las Pailas, que es una zona y particularmente una tierra que reclaman algunos poseedores criollos que dicen somos los dueños de la tierra nosotros, tenemos los papeles, así que saquen a estas familias de acá. No me importa si viven hace años, si tienen sus animales, si tienen sus cosechas. La justicia acató el pedido de estas familias propietarias y el viernes se llevó adelante un desalojo en esa zona. Para que nos cuente bien qué es lo que pasó y nos cuenten cómo están viviendo este momento de profunda injusticia y congoja, le hemos pedido a Ulises Llanes, uno de los referentes y vocero de la comunidad que ha sido desalojada, que nos cuente un poco cómo viene este conflicto y cómo esperan que se solucione. Está conectado, me dice ya la producción, así que le doy la bienvenida. Hola Ulises, gracias por atendernos. Francisco Laiseca te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Francisco. Buenos días a toda la audiencia. Y acá seguimos con esa angustia terrible que sucedió el viernes y que violentaron toda garantía jurídica que tenemos que tener nosotros como pueblos originarios en el territorio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurrió el viernes? El viernes ocurre un violento ilegal desalojo a hermanos y hermanas de la comunidad de Yaquita Panchaquí de La Paila, donde había una orden de desalojo puntual en una familia en la cual veníamos trabajando para evitar ese desalojo. Uh-huh. Que en la sentencia del juzgado número 5, de la cual es jueza María Díez Barrante, emite una sentencia de desalojo en una fracción de 4 hectáreas de una matrícula que es más o menos de 38, 40 hectáreas. Uh-huh. Pero el viernes, cuando se llega a territorio, se desaloja a más de 17 familias de esa totalidad de esa matrícula, cuando no había juicio alguno para esos hermanos. Mirá. Entonces, por eso esa angustia y ese procedimiento ilegal que se llevó a cabo con los hermanos. ¿Por qué crees que pasa esto? Porque según empecé a leer yo desde el año 2010, que hay ciertas familias que vienen pidiendo que se los desaloje a los miembros de la comunidad. ¿Y por qué pasa ahora, 16 años después? No, claramente porque ellos ven que hay condiciones a nivel nacional que se puede llevar adelante con estos desalojos, ya que se derogó un artículo, que es el artículo principal de la ley 26.160, que tiene que ver con el impedimento de los desalojos. Pero en este caso particular de la comunidad, ya el Estado Nacional reconoce la posesión actual de la comunidad, digamos, se aplicó la 26.160
y por lo tanto una ley como esa no es retroactiva, digamos. Entonces sí, tiene un resguardo jurídico también, porque el mismo Código Civil habla del titular registral y habla de la posesión. Entonces vos para ser un dueño legítimo tenés que tener la posesión y tenés que tener el papel. En este caso, la demandante tiene únicamente ese papel que dice que es la titular. Y en el caso de la comunidad tiene la posesión, que es milenaria, que hace generaciones y generaciones vienen trabajando y cultivan esa parte del territorio. Entonces, por supuesto que después detrás creo que hay varios intereses también en cuanto a quererse seguir apropiando de los territorios, ¿no? Porque es lo que hoy te permite el marco político a nivel nacional, esa coyuntura política te permite hacer eso, digamos. O sea. Te pregunto, Ulises, a mí me da la impresión, ¿no? Obviamente no es un tema en el que esté demasiado empapado, pero todos leímos historia, creo, en el colegio y todos supimos con el tiempo lo violenta y lo injusta que fue la conquista del territorio americano por parte de las fuerzas realistas, de las fuerzas coloniales, y da la impresión de que esa historia 5 siglos más adelante se vuelve a repetir, ¿no? Digo, quizás no son unos españoles que vinieron en barco, quizás son unos criollos, quizás son millonarios que tenemos en nuestra provincia, pero otra vez la acumulación de estos sectores terratenientes por parte de la desposesión de la tierra de las comunidades originarias. Es como una línea en el tiempo que se vuelve a repetir. ¿Puede ser esto? No es que se vuelva a repetir, estuvo permanentemente, digamos, sino que no se usa ya esos mismos métodos que se usaron al principio, sino que hay métodos más modernos con la utilización del sistema administrativo del Estado para llevar adelante estos temas, ¿no? Porque siempre, como vos decías al principio, ¿no? A ver, cuando se expropió, en la época de Perón, entonces siempre siguieron viviendo hermanos, pero después hubo algunos vivos también en esa expropiación, sí. Porque dijeron que ellos son los que estaban trabajando una determinada cantidad de hectáreas, pero sin embargo los que trabajaban eran los hermanos. Entonces ahí estuvo la viveza de esta gente también, de decir, esto es lo que yo trabajo, pero sin embargo lo trabajamos los hermanos y hermanas de las comunidades. Así que para nosotros estas formas son nuevas formas de colonización, digamos, de seguir arrebatándonos el territorio. Ulises, te pregunto, un amigo de Cachi me comentaba, me dice, ¿sabes qué hay también detrás de todo esto? Hay mucha gente que fue a comprar y a poner plata y a comprar barato un territorio que sabía que estaba en disputa y que por eso lo compraron barato, a pesar de que sabían que ahí habían comunidades que vivían hace años de manera ancestral, aún así fueron y se prestaron a un negocio inmobiliario y hoy esa gente termina justamente haciéndose de esas tierras. ¿Puede ser que venga más o menos así la cosa? También hay a lo largo y a lo ancho de lo que es el Valle Calchaquí, está sucediendo esto, digo, muchos los que compran están sabiendo de la situación, otros no, algunos compran de buena fe, otros compran de mala fe, que eso también se analiza cuando se hace un estudio catastral con respecto a cuál es la situación también actual con respecto a eso. Por eso es que nosotros seguimos insistiendo en que los relevamientos donde el Estado reconoce la posesión de las comunidades se deben inscribir en inmuebles también, porque de esa forma también se evitaría cuando se venda, el que compra esté sabiendo que también hay un litigio y que no hay una definición con respecto al tema, o no hay una solución al tema de fondo que tiene que ver con la titularidad del territorio, ¿no? Bien, Ulises, la última y te agradezco. ¿Cómo van a seguir con el mecanismo de lucha? Sabía que hoy en Salta iban a hacer una conferencia de prensa esta mañana. ¿Cómo va a seguir la lucha para acompañar en la medida en la que podamos? Sí, nosotros la medida de la lucha es seguir estando en asamblea permanente en el territorio, custodiando a que
a que no ingrese gente extraña a nuestros cultivos, porque, a ver, los hermanos todavía ni siquiera terminaron de levantar la cosecha, no quedó poroto por seguir cortando, quedaron los parvas de poroto para trillar. Entonces, todas esas cosas debemos también estar mirando nosotros, porque intentaron instalar a gente que después se tuvo que ir ayer, porque claramente nosotros vamos a seguir resistiendo, no vamos a claudicar en exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones y que tengan que generar la seguridad jurídica. Así que hoy también vamos a estar, presentamos la nulidad del desalojo, estuvimos analizando todas esas acciones con el equipo jurídico y a su vez también empezar a nosotros como Instituto Provincial de Pueblos Indígenas vamos a impulsar el jury de enjuiciamiento para la jueza. ¿Qué jueza es, perdón? Obviamente no. ¿Cómo? ¿Cómo se llama la jueza? María Díez Barrantes. Entonces raro. Vamos a insistir, justamente estuvimos hablando con los legisladores, tanto diputados como senadores, como para poder avanzar también en eso, porque no puede ser que el poder judicial sea un poder donde directamente nosotros como personas no podamos controlarlo. Entonces, cuando se mandan este tipo de injusticia, ¿no? Y que puedan mantener esa impunidad, entonces creo que nosotros como pueblo nación de Aguita no vamos a dejar esto librados así nomás y que sea un desalojo más. Me parece que hay que ir de fondo y que la sociedad también entienda, digamos, que la justicia es eso, tiene que impartir justicia, no injusticia. Entonces nosotros creemos que aquí hay un acto de injusticia terrible y que eso como sociedad debemos condenarlo, ¿no? Estamos en la semana güemesiana, Ulises. ¿Qué pensás que hubiese dicho o hecho Güemes frente a este atropello, frente a este desalojo de las comunidades originarias de Cachi? Si a Güemes no lo hubieran traicionado la gente que lo rodeaba, Güemes hubiera cumplido con su palabra de poder restituirlo a los hermanos y hermanas que estaban en los territorios, su lugar de vivencia, ¿no? Así que Güemes hoy estaría totalmente en contra de estas acciones judiciales y estaría defendiendo, creo que, a los pueblos originarios, porque también la gran mayoría de los gauchos que acompañaron a Güemes fueron del pueblo de Aguita y fueron de otros pueblos. Entonces, que después la oligarquía salteña se haya apropiado del gauchaje también es otro tema que hay que debatirlo, porque se han apropiado de esas insignias que son más nuestras, digo, y no es de la oligarquía el gauchaje. Entonces, en ese sentido, creo que también Güemes estaría totalmente en contra. Coincido, Ulises, te agradecemos y vamos a seguir en contacto viendo cómo evoluciona el conflicto, que ojalá le devuelva lo que les corresponde a estas comunidades. Te agradecemos. Hasta la próxima. No, agradecido a ustedes por el espacio y agradecido por permitirme dar nuestra voz en primera persona y informar a la sociedad en general. Así que muchas gracias. Gracias y estamos en contacto. Hasta luego.